Hola, mi nombre es José Calixto Paredes Romero, estudio en el Instituto Tecnológico de Tijuana en la carrera Ingeniería Industrial en la modalidad semipresencial. Este trabajo es para la materia de control estadístico de la calidad. El profesor es el ingeniero Juan Morales y la unidad que vamos a ver es la número 2. El tema que estamos viendo es gráficas de control para variables. Gráfica de control. Una gráfica de control indica cuando su proceso está fuera de control y le ayuda a identificar la presencia de una variación por causas especiales. Cuando está presente la variación por causas especiales, su proceso no es estable y es necesaria una acción correctiva. Las gráficas de control grafican sus datos del proceso en secuencia ordenada, por tiempo. La mayoría de las gráficas de control incluyen una línea central, un límite de control superior y un límite de control inferior. La línea central representa la media del proceso. Los límites de control representan la variación del proceso. Los puntos que caen aleatoriamente dentro de los límites de control indican que su proceso está bajo control y presenta solamente una variación de causa común. Los puntos que caen fuera de los límites de control muestran un patrón no aleatorio, indican que su proceso está fuera de control y que está presente una variación por causas especiales. Vamos a ver a qué se refiere. Este es un ejemplo de una gráfica de control. Como lo habíamos mencionado, esta es la línea central, está marcada en verde, su límite superior, su límite de control superior y su límite de control inferior. Esto es una muestra y aquí marca que el proceso es estable, no está fuera de control ni tiene ninguna causa especial. Ahora hablaremos de los límites de control. Los límites de control son las líneas horizontales que se encuentran arriba y por debajo de la línea central y que sirven para saber si su proceso está fuera de control. Estos límites inferior y superior en el programa, esos son los límites de inferior y superior. En el programa de Minitab, los límites inferior y superior están por default 3 desviaciones estándar de la línea central, ya sea abajo o arriba, inferior o superior, son 3 desviaciones estándar. Los límites de control se basan en la variación del proceso. Existen también los límites de especificaciones, que son los que el cliente define. Y podría suceder en el proceso que el proceso esté en control y aún así no satisfacer los límites de especificaciones, porque si no se hizo bien el proceso de selección de límites, pues puede que esté el proceso estable y que esté dentro de los límites que marca el programa, 3 direcciones estándar, pero aún así tal vez las exigencias del cliente sean más específicas y no satisfacen lo que el cliente está pidiendo. La línea central es la línea horizontal que está en el centro de la gráfica y representa el promedio del proceso, pero no necesariamente el promedio deseado. Aquí no hay que confundirnos con el promedio real, con el promedio esperado o el objetivo deseado. Es algo diferente. El promedio real pues es lo que da el programa, y el objetivo deseado o el promedio esperado es lo que quisiéramos esperar del proceso. Las variaciones por causas comunes y las variaciones por causas especiales son los dos tipos de variaciones que puede tener un proceso. La diferencia entre ellas es: la variación por causas comunes es una variación natural o esperada en un proceso. Es lo que uno podría calcular que tenga de variación en el proceso, después de los cálculos que tiene que hacer uno para saber si el proceso es estable. Y la variación por causas especiales es una variación no esperada que se deriva de ocurrencias poco comunes.
Vamos a ver un poquito de esto. Los tipos de datos. Existen diferentes tipos de datos. Existe, por ejemplo, los datos continuos. Los datos continuos miden una característica de una parte o proceso. Por ejemplo, la longitud, el peso o la temperatura. Los datos suelen incluir valores fraccionados o decimales. En cambio, los datos de proceso por atributos, para la gráfica de control, los datos de atributos normalmente son conteos de no conformidades, o también llamados defectos, o unidades no conformes, también llamadas defectuosas. Una no conformidad se refiere a una característica de calidad, y las unidades no conformes al producto general. Una unidad puede tener muchas no conformidades, pero la unidad misma puede ser conforme o no conforme. Es una diferencia. Datos del proceso sobre atributos. Pueden ser datos Poisson, y los datos binomiales. Datos binomiales o datos Poisson. Existen algunas pruebas para detectar causas especiales en las gráficas de control. Existen unas 8 pruebas. La prueba 1 dice un punto más de 3 desviaciones estándar con respecto a la línea central. La prueba 1 evalúa la estabilidad del patrón de variación. La prueba 1 provee la evidencia más contundente de falta de control. Si los pequeños cambios en el proceso son de interés, se pueden utilizar las pruebas 2, 5 y 6 para completar la prueba 1, para crear una gráfica de control con mayor sensibilidad. En la prueba 1 dice que es un punto que está más de 3 desviaciones estándar. Dice que la 2, 5 y 6 para completar bien esta prueba porque sea completamente precisa. Y la 2 marca 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. Ahorita voy a enseñar unas imágenes de lo que estamos hablando con cada punto. La prueba 2 evalúa la estabilidad del patrón de variación. Si los pequeños cambios en el proceso son motivo de preocupación, se puede utilizar la prueba 2 para completar la prueba 1, a fin de crear una gráfica de control de mayor sensibilidad. Prueba 3. 6 puntos consecutivos, todos en orden creciente o decreciente. La prueba 3 detecta una tendencia o un movimiento continuo hacia arriba o hacia abajo. Esta prueba busca series largas de puntos consecutivos sin ningún cambio de dirección. Ya vimos la 1, 2. Para completar este punto sería 5 y 6. Ahorita vamos a la 3. Veamos. La 4, prueba 4, 14 puntos consecutivos alternados arriba y abajo. La prueba 4 detecta la presencia de una variable sistemática o un patrón de variación aleatorio. Pero cuando un punto no pasa la prueba 4, significa que el patrón de variación es predecible. Y eso ya podría ser calculable. Prueba 5. 2 de cada 3 puntos más de 2 desviaciones con respecto a la línea central en el mismo lado. Esto completaría lo de la 1, que es un punto. Estos son 2 de cada 3 puntos. Eso lo va sensibilizando a la gráfica que obtendríamos. La prueba 5 evalúa el patrón de variación para detectar cambios pequeños en el proceso. Por último, para completar la prueba que marcaba, decía prueba 6, 4 de cada 5 puntos más de una desviación estándar con respecto a la línea central en el mismo lado. La prueba 6 evalúa el patrón de variación para detectar cambios pequeños en el proceso. Ok, vamos a continuar. Prueba 7, 15 puntos consecutivos dentro de una desviación estándar con respecto a la línea central en cualquiera de los dos lados. La prueba 7 identifica un patrón de variación que a veces se interpreta equivocadamente como una indicación de control adecuado.
Este tipo de variación se denomina estratificación y se caracteriza por puntos que siguen a la línea central muy de cerca. Habla de 15 puntos consecutivos de una desviación estándar. Dentro de una desviación estándar es realmente poco, considerando la línea central. Es realmente poco, entonces por eso dicen que normalmente se equivoca uno al decir que está en el proceso estable o de control adecuado. Pero es reconocido aquí que si hay 15 puntos consecutivos está en esto que se llama estratificación y está fuera de control. Prueba 8. 8 puntos consecutivos más de una desviación estándar con respecto a la línea central en cualquiera de los dos lados. La prueba 8 detecta un patrón de mezcla. Un patrón de mezcla ocurre cuando los puntos tienden a evitar la línea central. En lugar de ello, se sitúan cerca de los límites de control. Así es. Bueno, ahora aquí está una imagen donde muestra punto por punto los puntos de los que estábamos hablando. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, 6, 7, 8. Ok. Otra herramienta o otra gráfica de control es control estadístico de procesos o SPC. SPC es la aplicación de métodos estadísticos para analizar y controlar la variación y capacidad en los procesos de los datos reunidos y sirve para aprender cuando nuestro proceso ha cambiado, para monitorear el proceso para asegurarnos que los resultados no empeoren o para entender qué pasa con nuestras mejoras del proceso y poderlas llevar a cabo en el futuro. Detecta variación en las mediciones del proceso para permitir la reducción de la variación y prevenir los defectos o desperdicios. Aplicado a todos los procesos cuyas salidas de medición ofrezcan datos variables como dimensión de partes, datos de atributos como conforme, sí o no, que pueden ser contactados o no como partes recibidas a tiempo. La variación en los datos puede resultar de causas comunes, eventos aleatorios normales que afectan todos los valores de salida de un proceso. Causas especiales, intermitentes, regularmente por causas impredecibles, haciendo la salida del proceso inestable. Los gráficos de control ayudan a identificar las causas especiales al mostrar valores fuera de los límites de control. Patrones no aleatorios o tendencias, por ejemplo, 7 puntos a la alza o a la baja, 7 puntos en un solo lado del promedio. Es lo mismo de lo que hablábamos en las pruebas para demostrar los procesos inestables o las causas especiales. Antes de determinar la capacidad del proceso, las causas especiales deben ser removidas. La capacidad del proceso entonces mide qué tan variable es el proceso, y aquí hablamos ya de los parámetros PP y CP, como la variación del proceso dentro de los límites especificados, como el PPK o el CPK, que también cumplirá los requerimientos del cliente. Entonces los parámetros PP y CP miden qué tan variable es el proceso, y los PPK y CPK son las tendencias o límites o índices, como la variación del proceso dentro de los límites especificados. ¿Cómo es la variación del proceso y qué tan variable es? Es una diferencia entre los límites. Los datos de atributos pueden ser analizados usando gráficas P por proporción de partes no conformes, gráfica U por
no conformidades por unidad, gráfica NP por el número de partes no conformes, gráfica C por el número de no conformidades. Y los beneficios de usar SPC son beneficios del control estadístico de procesos. Muestra qué tan exitosamente un proceso es ajustado y controlado para lograr salidas consistentes y por lo tanto predecibles. Por ejemplo, productos conformes. Alerta de cualquier causa especial de variación que necesite ser identificada y eliminada con una acción local. Cuantifica los defectos de las mejoras en calidad, llevando a reducción de desperdicios, costos por pobre calidad. Y este es un ejemplo de una gráfica de SPC. Aquí marca la onda, la campana de Gauss, cómo está centrada dentro de los límites inferior y superior. Es una onda binomial conforme. Otro de los parámetros es análisis de capacidad. Es una metodología para analizar la capacidad de un proceso para cumplir o exceder con los requerimientos de un cliente. La capacidad del proceso es medida para determinar los rangos de defectos potenciales e identificar las oportunidades de mejoras. Los índices de capacidad son relacionados de la dispersión del proceso y la dispersión de especificación. Representan valores sin unidades, de manera que usted puede utilizarlos para comparar la capacidad de procesos diferentes. Algunos índices de capacidad consideran la media del proceso o el objetivo. Muchos profesionales del área consideran que 1.33 es el mínimo valor aceptable para los índices de capacidad. Por otra parte, la mayoría de los profesionales del área creen que un valor menor que 1 no es aceptable, es un producto no conforme. Aquí están los índices de capacidad. Índices de capacidad se utilizan para determinar si un proceso es capaz de cumplir las especificaciones. Si no tiene especificaciones o no las ingresa en el cuadro de diálogo, Minitab no puede calcular estos índices. Los índices CP, que derivan CP, CPL, CPU y CPK, representan el nivel potencial de desempeño que podría obtener su proceso si fuesen eliminadas todas las causas especiales. Se calculan utilizando la variación dentro de sus grupos. Los índices PP, que derivan PP, PPL, PPU, PPK, representan la capacidad real de su proceso o cómo su proceso está funcionando realmente en relación con los límites de especificación. Se calculan utilizando la desviación estándar general. Y aquí viene una tablita donde marca exactamente qué significa CP o PP. El proceso está centrado en los límites de especificación. Esta es su fórmula. CP o PP, CPK o PPK, el proceso no está centrado en los límites de especificación.
CPU o PPU, el proceso solo tiene un límite de especificación superior. Está en inglés, upper, de alto o arriba, y CPL o PPL, el proceso solo tiene un límite de especificación que sería el inferior. Interpretación de los índices. En general, mientras mayores sean sus valores de CP y PP, más capacidad tendrá su proceso. Compare sus valores de CP y PP con los valores de referencia para determinar si debe mejorar su proceso. Aunque muchas industrias utilizan un valor de referencia de 1.33, los niveles que usted utilice dependerá de su producto en particular. Por ejemplo, si la consecuencia de una falla es importante, como en el caso de un dispositivo médico, deberá utilizar un valor de referencia mucho más alto. Si la consecuencia de la falla es menor, por ejemplo, con partes no críticas, puede utilizar un valor de referencia más bajo. Si su valor de PP difiere considerablemente de su valor de CP, puede concluir que existe una variación significativa de un subgrupo a otro. Por lo tanto, la capacidad real del proceso es mucho peor que la capacidad que el proceso podría alcanzar si eliminara el cambio. Las desviaciones y otras causas especiales. Entonces aquí lo que dice es, si hay una diferencia muy grande entre PP y CP, existe una variación muy grande de un subgrupo a otro, y por lo tanto la capacidad real del proceso, que sería el PP, es mucho peor que la capacidad que el proceso podría alcanzar, que es CP, si eliminar el cambio, las desviaciones y otras causas especiales. Si aún así, eliminando eso y existe una diferencia entre PP y CP muy grande, entonces hay una diferencia o una variación muy grande y el proceso no es estable. Capacidad potencial contra capacidad general. La mayoría de las evaluaciones de capacidad pueden agruparse en una de dos categorías: capacidad potencial o de corto plazo y general. Cada una representa una medida única de capacidad del proceso. Y la capacidad potencial, que también la podemos llamar acreditación de su proceso, ignora las diferencias entre sus grupos y representa cómo se comportaría el proceso si se eliminaran los cambios rápidos y graduales entre sus grupos. La capacidad general es lo que el cliente experimenta, explica las diferencias entre sus grupos. Los índices de capacidad que evalúan la capacidad potencial incluyen CP, CPU, CPL, CPK, y los índices de capacidad que evalúan la capacidad general incluye PP, PPU, PPL, PPK y CPM, que ya serían los índices que el cliente va a realmente poder observar, porque ya sería lo que realmente está del producto ya con todas las especificaciones. Bueno, entonces existen unas gráficas que se pueden realizar para llamadas gráficas de control para variables. Existen varias. En este caso vamos a hablar de las gráficas de variables XR y XS. Existen muchas otras, también lo vamos a ver un poquito más adelante. Y de lo que hablan esto es de cómo el proceso se comporta. Entonces, por ejemplo, las gráficas X y R se muestran juntas
porque usted debe interpretar ambas gráficas para determinar si su proceso es estable. Examine primero la gráfica R de rango, porque la variación del proceso debe estar bajo control para poder interpretar correctamente la gráfica X, que vendría a ser la media aritmética. Los límites de control de gráfica X se calculan considerando tanto la dispersión del proceso como el centro del proceso. Si la gráfica R está fuera de control, entonces los límites de control en la gráfica X pudieran ser inexactos y pudiera indicar falsamente una condición fuera de control o no la detectaría. Bueno, este es un ejemplo de gráficas XR y vamos a ver en un programa que se llama Minitab, que es el que vamos a estar utilizando. Este es un ejercicio. Una empresa que produce tarjetas electrónicas quiere analizar si la temperatura en la máquina de impresión de soldadura está bajo control. Realizar una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura de 5 máquinas diferentes. En total se tomaron 625 lecturas. Aquí tenemos el otro ejercicio. Es este. Lo vamos a cargar, abrir. Voy a tardar un poquito. Esto es el ejercicio de... Es lo mismo de una gráfica, perdón, de una misma, para la misma temperatura. Perdón, ahora no vamos a medir temperatura, lo que vamos a medir es succión o presión en el de vacío. Como lo dice el ejemplo, una empresa produce tarjetas electrónicas, requiere analizarse el nivel de succión, presión, vacío en megapascales de sus máquinas de montaje está bajo control. Realizar una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 30 días consecutivos en los cuales se tomó el nivel de succión de 25 máquinas. Aquí estaba equivocado, es gráfica XR, perdón, XS, o aquí está. De hecho está equivocado, sí debe ser una XR y lo metimos en una XS, ¿verdad? Succión de 25 máquinas, porque el nivel de subgrupo es de 25, no puede ser una XR, debe ser una XS. Entonces vamos a hacer una gráfica XS. Vamos a abrirlo. De hecho ya lo abrimos. Ahora aquí lo tenemos. Los tamaños del grupo son de 25. Entonces es una gráfica XS la que vamos a tomar. Y nos vamos a donde mismo. Estadísticas. Gráficas de control. Control de variables por subgrupos. Y XS. Debido a que la muestra es bastante grande, o de 25. Aquí es el mismo punto, en una sola columna. Vamos a cargar las columnas, vía máquina, succión de presión en vacío. Vamos a medir la succión de presión en vacío, que es lo que quiere medir el ejercicio, y van a ser 25 la muestra. Los labels, pues entonces le vamos a poner gráfica de control XS y lo que se va a medir son presión, vacío.
y damos ok, y vamos a las opciones en las pruebas y activamos todos los 8 puntos para que se pueda verificar a la hora de hacer la gráfica. Entonces mi tab lo hace y aquí está la gráfica. Aparentemente aquí está la media. Aparentemente es un proceso estable, o se encuentra está dentro del control. Su límite inferior está bien, su límite superior está bien. Marca un detalle aquí, número 3, prueba 3. La prueba 3 dice 6 puntos en una sola línea, incrementándose o decreciéndose, o ha fallado en el punto 21. Entonces 20, 21 aquí está. Y son 3, ¿cuántos dice? 6 puntos consecutivos. Es este: 1, 2, 3, 4, 5, 6 de un solo lado, 6 de incrementando. Aquí van incrementando, entonces 6. Eso quiere decir que el proceso no es estable como pensábamos. Pareciera, no está completamente estable. Hay algo que se pueda modificar ahí para que el proceso esté completamente estable. De hecho, aquí también estuvo a punto de marcarlo, porque fueron 5, estuvo muy cerca. Este proceso tiene algo que se puede modificar porque está muy cerca de estar fuera de control. Ahora vamos a ir al otro ejercicio de XS. Ahora perdón, ese ya lo vimos. Vamos a ir a XR. Aquí es una gráfica de control XR y son 6 máquinas. Una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de succión, presión de vacío medido en megapascales, MPa, de sus máquinas de montaje está bajo control. Realizar una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó el nivel de succión en 6 máquinas de montaje. En total se tomaron 750 datos, que sería 6 por 125, ¿verdad? Entonces aquí está el control, perdón, el ejercicio. Lo vamos a abrir. Va a tardar unos segunditos y vamos a realizar el mismo procedimiento. Vamos a abrir el programa. Previamente están cargados los datos, solamente vamos a ir a estadísticas y a las gráficas para realizar el ejercicio. Aquí está, día 1, solamente son 6 máquinas que se revisan, del 1 al 6. El día 2 empiezan a haber otras 6 máquinas. El día 3 otras 6 máquinas, y así sucesivamente. Y esta es su succión o presión de vacío en MPa por cada máquina en cada día tomado, ¿verdad? Entonces hacemos la misma, estadísticas, gráficas de control de variables por sus grupos. En este caso de xbar R, le abrimos. Este mismo punto se vuelve a tomar en una sola columna, todas las observaciones en una sola columna. Después cargamos todas las columnas, que sería día, máquina y succión, presión, vacío. Lo que queremos revisar, o el ejercicio propone revisar, es la succión de presión, y ya la tenemos. Succión, presión, vacío, ya está revisado. Eso es lo que vamos a revisar. El tamaño de los grupos, en este caso es de subgrupo, en este caso son 6 máquinas. Vamos a ir a los labels, le vamos a poner un título: gráficas de control X. Creo que esto debe ser en mayúsculas, X, que son más conocidos así. XR, presión, vacío, es lo que se está realizando o analizando.
Entonces vamos a ir a las opciones y nos vamos a ir a las pruebas. Igual vamos a activar los 8 puntos, las 8 pruebas para que se realicen a la hora de realizar, de que Minitab realiza su gráfica, y le damos OK. Y aquí la tenemos. Gráfica de control XR presión vacío. Es una X bar R, y aquí está la gráfica X, que sería la muestra de la media, y la gráfica R, que será la muestra del rango. Y ambas fallaron aquí. Excedieron el límite inferior en la media, excede el límite inferior, y más aparte tiene puntos fuera de control. Y en el rango pasó lo mismo, tiene unos puntos fuera de control cerca de la línea central. Vamos a ver de qué se trata. Dice que falló la prueba 2, 9 puntos en una sola línea en el mismo lado de la línea central, ¿no? En el 94, 95, en el punto 94, 95. Vamos a hacer el otro, perdón. La prueba 1 falló. Ese es el primero. Un punto más de 3 versiones estándar de la línea central. En el punto 67, aquí está. Está fuera del límite inferior. Después, la que decíamos, la prueba 2, 9 puntos en una sola línea de un solo lado de la línea de control, de la línea central, perdón, ha fallado en el punto 52, 59, 52, aquí está, del lado derecho. 9 puntos en un solo lado, y aquí están 9 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos de un solo lado. 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos de un solo lado. Aquí ya baja, este ya está del otro lado. Ah, perdón, este también está del otro lado. Esos aquí son 9 puntos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En este pedacito aquí hay 9 puntos, y por eso los marcas de un solo lado, y falla la prueba 2. También falló. Ese fue en la gráfica X, la media, y en la gráfica R, el rango, en la prueba 2 también. 9 puntos en un solo renglón, de un solo lado, de la línea central, falló, en el punto 94 95, aquí se marca. Y serían estos 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos. Aquí falló. Ya después ya cruza de este lado, y aquí también cruza de este lado. Ya no genera los 9 puntos. Entonces también este tiene un problema de... no está dentro del rango de control. Puede que tenga ahí un fallo y necesita revisarse. Existen también otras gráficas que pueden revisarse, un poco más extensas y más sensibles, o más que demuestran más capacidad de control. Podemos verlas también. Son gráficas de control, pero estas son por atributos. Pero estas las vamos a ver en otro video. Volvemos un poquito a la presentación. Bueno, en este caso, esa será la parte práctica, y esto sería todo por mi parte. Muchas gracias.